En este vídeo os vamos a enseñar la prótesis total de rodilla AMP Advanced Medial Pivot de Palex, con sierra de 1,27 ancha y estrecha y opción de componente femoral cementado y no cementado. Estas son las dos primeras cajas para hacer el fémur. En la primera encontraremos el instrumental general y en la segunda el instrumental para el acabado del fémur. En la primera tendremos caja de pines, broca iniciadora. Con estas tres piezas formaremos la pieza para el corte distal, mango en T y su guía intramedular. Con estas otras tres piezas formaremos el medidor del fémur, adaptadores para los pines y galga, pieza para presentar el medidor del fémur y un martillo extractor. Y en esta otra caja tendremos una pieza para adaptar al martillo extractor, los chaflanes, sacapines, alicate, pieza para el acabado del fémur, broca de los tetones y los tetones para el fémur de prueba. En la caja de la tibia también encontraremos un instrumental general y en la otra el acabado de la tibia. En la primera, con estas tres piezas, montaremos la guía extramedular, pieza para la guía intramedular y los bloques de corte, stylus, destornillador, asa de Maulin y su varilla. Y aquí en el acabado encontraremos los platillos tibiales, adaptador para los platillos, adaptador para la broca y la quilla con su mango, fresas para de press fit y oversize con sus adaptadores y sus quillas, mango para la quilla, diferentes impactadores para los componentes definitivos y los espaciadores. Esta es la caja de las pruebas de fémur de derecha a izquierda con su impactador definitivo y un segundo impactador. Y esta es la otra caja. La caja de los inserts, que pueden ser de derecha o de izquierda. Y por último tenemos la patela. En esta caja encontraremos una pieza para hacer el corte, pieza universal para los agujeros de la patela con su broca, las pruebas y la pieza para la patela definitiva. Primero sacaremos de la caja de pines unos cuantos pines, ya los he sacado yo previamente. Por ejemplo, sacaremos 3 pines lisos a mano, 3 pines a motor. Podemos sacar también un par de pines para fijar el chaflán con tope, una broca con tope para rotación externa y 2 tachuelas. También sacaremos la broca iniciadora, un sacapines, un adaptador para los pines a motor, una galga, una guía intramedular, la fina es para la tibia, la más ancha es para el fémur y su mango en T. Se coloca deslizándolo hacia atrás y estaría listo. Para montar el bloque de corte distal, cogeremos esta primera pieza donde vemos los grados y la lateralidad. En este caso vamos a coger izquierda. Otra pieza que nos indicará donde tendremos que poner los grados y los milímetros de corte. En este caso vamos a coger 9 estándar. Se coloca la pieza, se fija y se pasaría la guía intramedular. Se fija con 2 pines a mano, se comprueba el corte con la galga, se pone un tercer pin, se corta y se podrían sacar los pines luego con este otro extractor, con este sacapines. A continuación montaremos el tamaño, la pieza para el tamaño del fémur, que puede ser derecha o izquierda. En este caso, como es izquierda, las patitas deben estar orientadas hacia el fémur. Y a continuación colocaremos esta pieza en la parte de arriba. Una vez escogido el tamaño, los grados vienen en la propia pieza y pasaremos la broca con el tope. Cogeremos el chaflán del tamaño adecuado, en este caso es un 3. Antes vamos a preparar esta otra pieza para luego
extraer el chaflán. Cogemos la pieza, se fija con 2 pines a mano, o pueden ser los roscados a motor con el tope que os he comentado previamente. Se comprueba el corte con la galga, se cierra, se retiran los pines, ya sea a mano o a motor, y con esta pieza que hemos colocado previamente se saca con el martillo extractor. A continuación cogeremos la pieza adecuada al tamaño para hacer el acabado del fémur. En este caso es del número 3, tiene 2 agujeros, unos para las tachuelas y otro para la broca de los tetones. Aquí arriba pondremos las tachuelas, se colocan 2, se pasa la sierra estrecha de 1,27 y con la broca de los tetones haremos los agujeros. Ahora podremos probar con nuestro fémur de prueba. Hay izquierda y derecha, cogeremos nuestro fémur 3 izquierda y para probar podemos poner estos tetones y lo impactaremos con el impactador de tibia porque es más estrecho y entra entre los 2 tetones. Y así estaría listo nuestro fémur. A la hora de hacer la tibia tenemos la opción de la guía extramedular. Primero colocaremos esta pieza y pasaremos esta segunda. Se fija, esto también lo podemos fijar con esta rosca. A continuación cogemos la tercera pieza, se coloca y se fija y pondríamos el bloque de corte de la rodilla que estemos haciendo. Y así quedaría nuestra guía extramedular. En el caso de hacer la guía con guía intramedular tenemos la opción de coger una varilla más estrecha. Colocamos la guía intramedular en el mango en T y a continuación vamos a preparar esta pieza con su bloque de corte. En este caso es izquierdo, 3 grados, lo colocamos y apretamos. Podemos usar el destornillador para fijarlo mejor. A continuación pondremos la guía intramedular y lo fijamos con la ruleta de atrás. Una vez preparado esto, primero pasaremos la broca intramedular, a continuación la varilla, comprobaremos la profundidad de corte con el stylus, pasaremos la galga y a la hora de colocar el asa de Maulin vemos que en este adaptador tenemos la opción de TL izquierda o TR derecha. En este caso es TL de izquierda, así que pasamos la varilla y la colocamos el asa de Maulin en el bloque de corte. Se fija con 2 pines roscados normales a motor, se desatornilla y ya podríamos sacar todo. Se fija con un tercer pin, se corta, se retiran los pines y pasaríamos al platillo tibial. En este caso vamos a coger un 3 o 2 plus, se coloca su mango deslizando hacia adelante, se puede comprobar de nuevo la alineación con la varilla, se fija con 2 tachuelas y ahora para pasar la broca y la quilla usaremos este mango y su chimenea. Se coloca de esta manera y a la hora de pasar la broca y la quilla tenemos 2 opciones, oversize o press fit. Oversize se usa cuando se va a cementar también la quilla, cosa poco habitual, por eso normalmente usaremos press fit, que está aquí escrito. Este es el adaptador y en la broca también viene escrito. Colocamos la chimenea sobre el platillo, ponemos el adaptador de press fit y usamos la broca que es universal para todos los tamaños, también de press fit.
Seguidamente cogemos la quilla. La guía tiene que ser adecuada al tamaño, en este caso 2+3. Lo ajustamos a su mango. Y se pasa por la chimenea. Para retirar las tachuelas, cogemos el martillo extractor por el otro lado y la sacamos. Ahora, con todos los cortes hechos, podemos probar con los espaciadores sobre el propio platillo. Estos son los espaciadores. Estos son los espaciadores de diferentes tamaños, o también podemos probar con los inserts de prueba. A la hora de hacer la patela, cogeremos lo primero esta pieza y su adaptador, que se coloca a través del agujero, se introduce para adentro y se bloquea. Esta pieza también se puede cerrar con esta ruleta, se hace el corte y a continuación cogeríamos la pieza universal para hacer los agujeros. Se puede abrir y cerrar con esta ruleta y se pasa a la broca. Retiramos esta pieza y a continuación podemos probar por los diferentes tamaños. Seguidamente colocamos la pieza para la patela definitiva, cerramos y estaríamos listos para colocar la patela. A la hora de colocar el componente definitivo de fémur tenemos dos opciones, cementado y no cementado. Cogeremos su primer impactador, siempre orientando las letras hacia nosotros. Lo colocamos en dos muescas que tiene el componente definitivo por la parte de atrás y cerramos. Se impacta y a continuación usamos el segundo impactador para terminar de impactarlo. A la hora de colocar la tibia se coloca este impactador deslizándolo y se impacta. Hay que tener cuidado porque es muy fácil que se caiga. Y a continuación colocamos el segundo impactador y lo volvemos a impactar. El insert se coloca deslizando y para impactarlo se usa este otro impactador. Este es un ejemplo de patela y así quedaría nuestra prótesis de rodilla AMP.